para comenzar esta nova categoría, a segunda do día. Freddy, nós xa nos fixemos o primeiro selfie, vale, para xa inaugurar esa cámara, así que todo o mundo facéndose fotos, o que sí que tiñamos que facer era un hashtag para que colgásemos todas as fotos deste Interrunning do Concello de Porriño. Estou de acordo, de feito xa hai un creado e vamos a comunicado, Interrunning 2017. Así me gusta, iso me quería chegar eu todas as fotos, si queredes, para que estemos todos aí en comunidade. Subide as fotos, hashtag Interrunning 2017. Iso é, Interrunning con dúas R's e con dúas M's, atención, Interrunning 2017, sí. E bueno, tamén está, pareceme perfecto, pero ademais, si anda por encima, conleva algún tipo de espectáculo o de actuación o día de hoxe, ainda me parece mellor. Bueno, si vos digo ACDC, a xente se queda así un pouco brallana. E se vos digo gaitas, e se vos digo millóns de visitas en internet, xa vos son un poquinho máis, non? E xa si decimos Airiños do Castelo, vale, non sei se saberedes, saliron en todas as televisións a nivel nacional, millóns de visitas esa actuación a gaitas da canción de ACDC, e hoxe os vamos a ter aquí connosco nesta Interrunning do Concello do Porriño. Aquí en Porriño estarán ese grupo de gaitas.
mujeres se animen a correr, porque bueno, cada vez hay mucha más influencia, cada vez hay muchas más mujeres que practican deporte y nosotros animamos a ello, ¿verdad? Bueno, pues la verdad es que es un detalle por nuestra parte dedicar este año a la mujer. Sabemos que todos tenemos que volcarnos en apoyo a la mujer, porque año a año también vemos que no dejan de haber pues, crímenes, ¿no?, contra la mujer, y creo que este es un homenaje por parte de la Interrunning hacia la mujer que hay que aplaudir, y la verdad es que, bueno, otra vez tengo que decir que es emocionante lo que estáis haciendo vosotros por el Concello de Porriño. Moitas gracias, bons días a todas as persoas que nos escoitan. Eu estou aquí encantado, viñen hoxe pola mañá na Coruña e a verdade que isto é un auténtico espectáculo e quero, como non, inicialmente pois dar os parabéns a toda a xente que participa pois neste gran evento e tamén especialmente a todos vos. Moi ben, nos estamos super agradecidos pola súa presencia, porque a verdade que contar coa maior autoridade do atletismo galego aquí en Galicia para nós pois enorgullécenos, non? E nada, simplemente dar as gracias, facer unhas pequenas preguntas de que parece o noso evento, facerlo con moito cariño, pero sí que a nosa prioridade é fomentar o deporte, en particular o atletismo. Bueno, pois sí, a verdade é que eu creo que están facendo unha gran labor. Por suposto, non solamente se fomenta o deporte, tamén se fomentan os hábitos saudables. Creo que ten unha dimensión social moi importante este esforzo que se fai desde o Concello, desde todo o comité organizador, e por suposto é un gran patrimonio non solamente daqui do Concello de Porriño, tamén do deporte galego, e por suposto quero animar a todas as persoas que tomen parte deste gran evento, porque creo que é exemplar para todos os concellos galegos. Sí, señor. O Concello, por suposto, sin eles isto non sería posible. O Concello do Deporte, de feito, chamase a Porriño. Bueno, pois nada, simplemente queremos unhas palabras de pequeno compromiso para traer aquí algún campeonato. Sería posible? Por suposto que é posible. Eu me comprometo a que no vindeiro campeonato que exista, por suposto vamos a facer todo posible para que Porriño se esa sede dun campeonato que pode ser o 10K ou incluso outro, pero creo que é posible e por suposto nos faremos todo o necesario para que así sexa. Muchísimas gracias, Isidoro Hornillos, presidente de la Federación Galega de Atletismo. Felicidades a Lolo Penas por la victoria. Bueno, la verdad es que soplaba un poquito el viento y se notó de cara a las marcas. Sí, la verdad que estamos notando aquí en línea de meta cómo está soplando aire. La verdad que eso siempre es un hándicap para esas marcas de todos los atletas. ¿Qué tal te encontraste, Sami? No, la verdad es que bien. No estoy en el mejor momento de forma, porque es un poquito justo, pero la verdad es que esta prueba da alas. Muchísimo público por casi todo el recorrido, una organización de 10 como todos los años, y bueno, se ve que cada año va más y bueno, pues esperemos que continúe muchísimos años. ¿Intentaste en algún momento seguir ahí a Estela de Lolo Penas o decidiste ir a Teórico? Está muy fuerte, yo venía buscando de 31-29, que sería una mínima para el emocional de ruta, y la verdad es que se me fue un poco debido al viento, no encontrar a nadie que marcase el ritmo. Lolo, para nós un auténtico orgullo terte por segundo ano consecutivo aquí na Interrunning. Para ser unha carreira moi nova, porque son 11 anos ou 10 anos, creo que tenen actividade increíble a cantidad de público que hai toda a prova que está animando, que entende de atletismo que disfruta desta carreira. O sea, pues para nós estás en el punto a pie de Galicia tamén escutar estas palabras dun atleta internacional, dun atleta que ten experiencia en moitísimas probas, campeón de España en numerosas ocasións. Escuchar eso en a tua boca, verdad que para nós nos enorgullece e nos motiva a seguir mellorando ainda. Sí, a verdade é que o techo está moi alto e para mí esta carreira está ao nivel das últimas carreiras das que participei a nivel internacional. Muy bien, Lolo Penas, ¿cómo miras eso recorrido? Sabemos, pues que estamos aquí en línea de meta, que todas estas banderas, todos esos arcos hinchables están soplando con fuerza. Me imagino que ese fue un obstáculo muy grande durante toda la carrera, ¿verdad? Sí, bueno, pero es para todos, entonces aquí competimos todos en igualdad de condiciones. Quería correr un poquinho forme, pasé o primeiro kilómetro a 2.47, o segundo tamén pasé de 3, xa cando empecé a correr con o vento, que era moi complicado correr rápido, traté de manter un ritmo bon, de disfrutar
próximo sitio? O próximo objetivo a Arizmein. Corrino xa 4 veces, a suerte de ganar as 4 e vamos a por aquí. Muy bien, fuerte aplauso de nuevo para Lolo Penas. Lolo, Lolo, Lolo. Vémonos nun Sindres outra vez no podio, Lolo Penas, vencedor absoluto, inaugurando así. Nos digas cómo se siente un profesor, bueno, en este caso un grupo entero, cando millóns de persoas en toda España, en todo o mundo reproducen o teu vídeo, los facedes trending topic nas redes sociais, contame. A ver, é bonito, sin de saber que é agradable ver que te siguen, que gusta o que faz, e é unha responsabilidade moi grande porque non somos representantes da gaita galega, do folclore galego e do folclore ademais de Monse, da Louriña, para todo o mundo. Somos ahora mismo a referencia, somos o que moita xente lle ven a cabeza cando pensa en gaita galega, xente que non tiña contacto con isto. Entón é moi bonito e é unha responsabilidade. Bueno, cando vos empezades a interpretar este tipo de música, non de ACDC, que xa o fixechedes pensando, porque claro, eu sei que tocantes de todo tipo de cancións e música maravillosa, pero claro, isto foi como algo rompedor. Tiñades xa pensado a repercusión? Non calculábamos esta repercusión en absoluto. Nos facemos estas cousas para sorprender aos nosos veciños, que é para que tocamos en primeiro lugar. Cando a repercusión vai máis para lá, pois é unha sorpresa agradable, pero foi unha sorpresa. Pois vamos a sorprender a todo este público e deixo vos con eles. Airiños do Castelo.
así. Joder, así da gusto. Muchísimas gracias a los ganadores absolutos.